La abogada se llama Sandra Muñoz y nos va a ayudar a ver otra óptica de la reforma laboral. Doña Sandra, bienvenida a la W, buenos días. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, ayer aquí un colega suyo dijo que esta reforma está hecha a la medida de los trabajadores y que nunca pensaron en los empresarios. ¿Usted comparte esa opinión? A mí me parece que esta es una reforma laboral que sí se preocupa por los trabajadores y que además tenemos una deuda histórica con ellos. Digamos, las reformas laborales pasadas se preocupaban mucho por los empresarios. Yo creo que esta es una reforma laboral que se preocupa por las trabajadoras domésticas, por los trabajadores de plataformas, por los trabajadores rurales, y si miramos el conjunto de los trabajadores en el país, ahí es donde está realmente la fuerza de trabajo precarizada de este país. Yo creo que los empresarios tienen otras formas de generar empleo a través del Plan Nacional de Desarrollo, planes de reindustrialización. No creo que una reforma laboral esté diseñada, y nunca lo ha hecho, de hecho, en este país, una reforma laboral para generar empleo o acabar la informalidad. De hecho, en los últimos 10 años en el país no hemos generado nuevo empleo. Entonces quiere decir que ninguna de las otras reformas laborales, que han sido pensadas más desde una perspectiva empresarial, que está bien, que hay que hacerlo, pero no funcionó, digamos, no generó empleo, no acabó con la informalidad, pero en cambio sí precarizó y profundizó mucho más la precariedad de los trabajadores de este país. Doña Sandra, el Banco de la República estima que se pueden llegar a perder hasta 754.000 empleos con esta reforma. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que esta es una reforma laboral que soluciona 5 problemas que tenemos en este momento en el mundo del trabajo. Uno es que ayuda a que la gente no pierda el empleo, que es todo lo contrario. Hoy tenemos una gran inestabilidad en el país. Tener contratos a término indefinido como regla general y tener contratos a término fijo, hora labor, entradas de servicios temporales. Estos tipos de contrataciones para labores permanentes como están diseñadas es hacerle honor a la verdad, además a lo que dice la legislación. En ese punto específico, que es un problema grande, que es la inestabilidad, yo creo que darle estabilidad a los trabajadores, todo lo contrario, eso es dar empleo. Mantener el empleo, si usted lo mira al contrario, es una gran garantía para los trabajadores, pero también para las empresas. Un trabajador que todo el tiempo está pensando en conseguir un nuevo empleo, o que todo el tiempo está pensando que el contrato se le va a acabar y que no va a tener con qué pagar sus deudas, sus préstamos, sus créditos, es un trabajador que la mitad del tiempo está pensando en o conseguir un nuevo trabajo o cómo pagar las deudas. Eso no hace una economía productiva. Pero lo segundo es que esta reforma laboral mejora los ingresos para los trabajadores que más lo necesitan, para los trabajadores que nos cuidan, para los trabajadores que quieren o que hacen el trabajo que nadie quiere, más bien, los vigilantes, las señoras o los señores que están en las droguerías de 24 horas, porque ahí es donde van los recargos nocturnos y donde van los recargos dominicales y festivos. Realmente no es para los trabajadores que ganan grandes ingresos. Yo creo que eso es un acto de justeza de parte nuestra, de parte de este Estado con los trabajadores que hacen esos trabajos que nadie quiere. Adicional a esto, es una reforma laboral que, como le dije, se preocupa por lo menos por 8 sectores que jamás en la historia del país habíamos tenido una reforma laboral que se preocupara tanto por los trabajadores más precarizados. Por eso, esta es una reforma laboral que quieren los trabajadores. Nunca nos hemos preocupado por trabajadores de plataformas digitales, nunca nos hemos preocupado por trabajadoras domésticas. Tenemos en el país alrededor de 700.000 trabajadoras domésticas. De esas 700.000 trabajadoras domésticas, la informalidad es del 87%, sí. Es muy alta. O por los trabajadores rurales, nunca nos hemos preocupado. Abogada, pero justamente pues lo que usted nos dice es lo que hemos venido escuchando por parte pues del Ministerio del Trabajo, otros pues áreas sindicales, pero ¿cuáles son esos puntos técnicos para contrarrestar, por ejemplo, lo que dice FENALCO, el presidente de este gremio, señor Cabal, que manifiesta que para mantenerse a flote las empresas deberán optar por reducir sus nóminas, aumentar los precios de los bienes y servicios que ofrecen al público, de aprobarse la reforma laboral como está en este momento? ¿Cuáles son esos puntos técnicos que a usted le permiten decir que esto no es correcto? Dos argumentos claves. Uno, los costos laborales en las empresas no son realmente los costos más altos. Los costos más altos de las empresas están en energía, que en los últimos años pudo haber aumentado en el 24%, en los gastos de transporte y logística, que en solo transporte por tonelada tuvo un aumento del 21% en los últimos años, en los gastos que se incurren por intereses bancarios y demás. Los gastos de las empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas, están realmente en otros rubros y no necesariamente en los costos laborales. Ese es el primer argumento. El segundo gran argumento es que
todas las normas laborales que se han hecho en el país en los últimos años, pues, o sea, mi pregunta es, ¿vamos a seguir en lo mismo? Ya hicimos un montón de normas que supuestamente generaban empleo y acaban la informalidad. Y esas fórmulas que eran flexibilizar, y cuando digo flexibilizar no me refiero a los horarios, sino contrataciones precarias, contrataciones inestables, bajar los recargos, nada de eso funcionó. Pero está probado además que disminuir garantías laborales no genera más productividad ni genera más empleo. Se requieren otras medidas. Yo comparto con los empresarios que se requiere una política de empleo. Yo comparto con los empresarios que se requiere un plan de reindustrialización andando en el país, porque es que la estructura laboral de nuestro país es altamente informal, pero no tampoco porque queramos, es porque no tenemos donde absorber la mano de obra y eso no se resuelve con una reforma laboral. Yo creo que adicional a esto, el 80%, dice Confecámaras que el 80% de las micro y pequeñas empresas son informales, lo que significa que si uno honra la verdad en esta reforma laboral, tampoco le van a llegar a estas empresas esta reforma laboral. Digamos, hoy a nadie en un bar en la noche le dan contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, decir que se van a acabar los bares, por ejemplo, o discotecas o demás, porque van a empezar a reconocer recargos, pues primero tendríamos que arrancar por un proceso de formalización laboral, ¿cierto? Porque hoy no lo hacen y no lo van a hacer por efecto ni les va a impactar la reforma laboral porque ya no lo hacen, ¿cierto? Eso no quiere decir que esté bien, lo que quiero decir es qué tanto impacto tiene. Pero, abogada, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que no se busca disminuir las condiciones del trabajador, pero tampoco volverlas inviables para las empresas. Y se lo pregunto específicamente en los puntos de la estabilidad laboral reforzada y el incremento que se está proponiendo sobre los montos de indemnización en los despidos sin justa causa. ¿Esto no desincentiva la contratación por parte de las empresas porque se vuelve carísimo sacar a alguien de una empresa? No, yo lo que creo es que, yo le cuento una historia. Cuando estaba recién graduada de la universidad, una trabajadora que lleva 20 años trabajando en Leonisa va a mi oficina y me dice, doctora, yo me imagino que aquí me tienen que indemnizar y creo que no me pueden despedir, yo me quiero reintegrar porque yo ya estoy muy vieja y quiero terminar en esta empresa. Voy y le miro yo su contrato, era un contrato a término fijo que se renovaba de año en año por 20 años. Esto es justo para los trabajadores en el país, esto no es justo, tampoco hace honra, como digo yo, no honra la verdad. Lo que estamos diciendo en la reforma laboral es, si usted sabe que necesita un operador, un trabajador, por muchos años, porque es un trabajador bueno, porque es un trabajador que además cumple con todas las expectativas de la empresa, que es productivo, no le haga un contrato de un año y no deje que se le renueve, porque ¿qué pasó con esa señora? A los 20 años, pero ella simplemente dijo, yo me imagino que tengo derecho a algo, y yo como abogada le dije, no, usted no tiene derecho a nada porque Leonisa simplemente le acabó su contrato bien, o sea, simplemente no se lo quiere renovar porque el contrato, usted no es despedida. Pero abogada, concretemos, yo le tengo otra historia. Yo trabajé en una entidad pública en donde una persona que estaba a pocas semanas de pensionarse era un muy mal trabajador y tenía ciertas actuaciones como de acoso y no lo pudieron despedir precisamente porque tenía una estabilidad laboral reforzada. Entonces, esta reforma lo que hace es que incrementa o imposibilita que el empresario con justa causa no pueda despedir a esa persona y se les vuelve carísimo porque ahora las indemnizaciones son mucho más altas. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas? Eso, hemos hablado con empresarios que nos dicen, no, pues yo prefiero no contratar más. Yo creo que hay muchas cosas que nos están diciendo de la reforma laboral. La reforma laboral no prohíbe los despidos. La reforma laboral dice usted sí puede despedir con justa causa y con un debido proceso, que además se nos ha vuelto una costumbre en Colombia despedir a los trabajadores sin debido proceso, aun cuando la Corte Constitucional ha dicho que se tiene que llevar un debido proceso con las etapas. Con relación a la estabilidad laboral reforzada, que en Colombia solamente aplica, en principio, para personas con alguna discapacidad o personas con alguna enfermedad, mujeres en embarazo o trabajadores aforados por un sindicato, no es un gran avance en la reforma laboral. La Corte Constitucional incluso ha sido más proteccionista. Yo podría decir que la reforma laboral que hoy se radicó por el Ministerio de Trabajo, pero en contra de la Corte Constitucional no nos podemos ir, yo creo que si la Corte Constitucional ha avanzado de cara a unos convenios internacionales, de cara a una Constitución del 91, pues una reforma laboral no se podría ir en contra de eso, ¿cierto? Porque esta es una reforma laboral además que no hace nada distinto a traer las recomendaciones de los órganos internacionales de la OIT, de la misma OIT, de las mismas cortes, y lo que en estándares internacionales es lo medianamente aceptable en materia de derechos laborales. Esta reforma laboral, que la ven en otros países, dicen, eso no tiene nada de nuevo, digamos, ¿qué de nuevo tiene reconocer derechos? ¿Qué de nuevo tiene traer todas las recomendaciones de la OIT, por ejemplo, en el caso de huelga, ¿cierto? ¿Qué de nuevo tiene
hablar de estabilidad laboral reforzada cuando la Corte Constitucional ha sido más proteccionista que incluso la misma reforma o las leyes que podamos tener en este país? Es mi pregunta. Sí, pero doctora, quiero que volvamos a la pregunta de Julio, que le preguntaba sobre el estudio del Banco de la República, y usted decía que no, esta reforma no solamente no va a implicar una pérdida de empleos, sino que se van a mantener esos trabajos por lo que, pues digamos, está incluido en la reforma. Pero esto, más allá de ser una percepción suya, ¿tiene algún sustento técnico? Porque el trabajo que hizo el Banco de la República, digamos, que está basado pues en unos modelos y en unos aspectos técnicos. ¿Su argumento también tiene ese sustento? Pues uno mira la estructura que tenemos en Colombia. Tenemos 22 millones de trabajadores. Los 22 millones de trabajadores, más o menos 13.5, están en la informalidad. De esos, 8 son contrapropistas y 4 millones en relaciones laborales ilegales. Lo dice el mismo Dani, que son 4 millones en relaciones laborales ilegales. Trabajadores que trabajan para alguien, pero que no tienen seguridad social, que no tienen derechos laborales. En principio, pensarse esta reforma laboral con esos 8 sectores, por ejemplo, que acabo de desagregar, que intento desagregar, que trae la reforma laboral, es pegarle a un número muy importante de trabajadores que hoy trabajan, que hacen parte de nuestra fuerza de trabajo, pero que no tienen derechos laborales, ¿cierto? Devolverle derechos laborales yo creo que no pasa por la discusión del empleo, ¿cierto? Pero en el primer argumento que te di, que es básicamente mantener la estabilidad laboral, si bien puede que en principio no genere nuevos empleos, pero mantiene el que hay. ¿Por qué nadie hace el estudio? ¿Por qué el Banco de la República no mira cuánto es el número de trabajadores que entran y salen o que tienen inestabilidad laboral por estos contratos precarios que además son falsos? Hay un artículo específico de la reforma laboral que habla de las empleadas de servicios temporales. La Corte está cansada de decir que la mayoría de las empleadas de servicios temporales en sectores altamente feminizados, como por ejemplo las flores, son carruseles. ¿Qué son carruseles? Empleados de servicios temporales que toda la vida están en el mismo sector diciendo que son temporales cuando esos trabajadores pareciera que fueran permanentes, no temporales. Pero para evadir la temporalidad, entonces buscan una empresa de servicios temporales distinta o simple y llanamente dejan la empresa de servicios temporales más del año, que es por el tiempo que pueden estar, y no pasa nada en Colombia. Lo que intenta la reforma laboral es darle estabilidad a esos trabajadores, porque nadie habla de los trabajadores que pierden el empleo todo el tiempo y que son menos productivos porque todo el tiempo pierden el empleo. Ahí hay empleo. Yo insisto, y se los dije al principio, generar empleo es una obligación y es una necesidad urgente de este país, pero no es en la reforma laboral. Yo creo que hay un montón de instrumentos. ¿Por qué no hicimos el mismo análisis que estamos haciendo con la reforma laboral, con el Plan Nacional de Desarrollo? Y miramos cómo están las MIPYMES, y miramos cómo está la generación de empleo, y miramos cómo está toda la política, por ejemplo, de economía popular, que está dirigida a esos trabajadores informales, a esos cuentapropistas que acabo de mencionar. Sí, pero abogada, hablemos por ejemplo del recargo dominical, que usted ya lo mencionó, o el recargo nocturno. Usted lo señalaba refiriéndose a los bares, diciendo pues que no hay bares que contraten a la gente con contrato laboral, y eso es una realidad. Pero ahí, digamos, podemos poner en contraposición al sector hotelero, que es además un sector al que el gobierno le quiere apostar, el turístico. En el sector hotelero sí hay contratos laborales, y entonces la recepcionista que trabaja en la noche, pues sin duda tiene derecho a ganar más, pero ganar más implica entonces un mayor costo para el empleador. Eso significa que entonces la reforma laboral tendrá que verse reflejada en las tarifas que pagan los colombianos en términos generales, porque entonces se hará más caro el trabajo en la noche y por ende pues se tendrá que cobrar más en esos lugares donde se ofrecen servicios, donde en la noche hay trabajadores contratados legalmente. Así es. Lo que usted acaba de decir es totalmente cierto, pero ¿sabe qué significa eso? Eso significa que nosotros no podemos ver los problemas de este país a la luz de solamente una normatividad que se llama la reforma laboral. Eso significa, y en otros países pasa específicamente con el sector hotelero, hay soluciones que pueden ayudar a soportar esa carga, porque yo sí entiendo que puede ser una carga adicional y sí sé que es un sector que contrata formalmente, por lo menos mayoritariamente. La negociación colectiva por ramas sectorial que establece la reforma laboral, justo en otros países, esa es la herramienta para poder ver las diferencias entre unos sectores y otros y cuáles necesitan apalancamiento y no, por ejemplo, ¿cierto? Porque cuando usted hace negociaciones sectoriales, usted puede ver cuáles son los problemas, pero adicional a eso, estos sectores que específicamente necesitan apalancamiento, insisto, pueden entrar dentro de las medidas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, pueden entrar dentro de otras medidas. O sea, yo creo que sí se necesitan medidas de dos tipos
en este país para avanzar y para tener en cuenta estas diferencias, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Quisiera más bien enfocarme allí. Las pequeñas y medianas empresas que tienen el poco empleo formal, porque la mayoría ya son informales, y que están o que sufren o que ven esto como una carga, el tema de los recargos dominicales y nocturnos, yo creo que merece una aplicación diferenciada, pero adicional a eso, progresiva. Y hay herramientas para eso. Insisto, la negociación colectiva por ramo puede ser una opción en donde estemos todos y podamos ver cuáles son las pequeñas, las medianas, que son independientes, no que dependen de grandes capitales, o que realmente son independientes y que hacen parte de los emprendedores de este país, y poder ver cómo se apalanca y cómo se les ayuda. Pero adicional a eso quisiera darle un argumento. No son muchos los trabajadores impactados, porque es que también presentamos esto como que este es el fin del empresariado en el país, como si todo el sector empresarial estuviese en los trabajos que se hacen en recargos nocturnos o en recargos dominicales. Tampoco son todos. Pero, abogada, el informe del Banco de la República, además de las cifras que mencionó Julio al comienzo, también reconoce que esta reforma laboral mejora las condiciones de los trabajadores que están empleados. Pero insiste en lo que hemos discutido. Usted reconoce en esta charla que esto no va a generar más empleo y que usted considera que una reforma laboral no es para generar empleo. Pero el problema sigue siendo el de la primera pregunta. Es claro, mejora las condiciones laborales de los que están empleados, pero puede dejar a mucha gente sin trabajo que hoy de alguna manera tiene trabajo. ¿Eso no es preocupante? Si nosotros hace 10 años no generamos nuevo empleo, digamos, tenemos las mismas tasas muy pegadas al 10. Mi pregunta es, ¿por qué con esta reforma laboral el foco está sobre si va a generar o no va a generar empleo? ¿Por qué me genera mucha duda o por qué me genera un interrogante esto? ¿Por qué esa misma pregunta no nos la hicimos en años pasados? ¿Por qué cuando teníamos recargos? Porque es que nosotros estuvimos en Colombia, la noche empezaba a las 6 de la tarde, eso era normal. ¿Por qué cuando teníamos esa medida no hacíamos el mismo análisis de que se estaban perdiendo los empleos por ese recargo? No, eso no fue parte de los análisis, creo yo. Yo insisto en que esta reforma laboral mantiene los empleos que hay y nadie ha medido qué es eso en el país. O sea, darle estabilidad a un trabajador o una trabajadora, eso no tiene impactos en la productividad. Yo creería que sí. Generar empleo es la obligación de una reforma laboral, yo no creo. O sea, yo creo que esta es una reforma laboral de derechos que además está saliendo del paso a una deuda que tiene con un montón de decisiones internacionales y un montón de jurisprudencia que no se aplica en este país. Pues se abre la discusión, doctora Sandra, y era muy importante conocer su punto de vista desde la óptica de los trabajadores. Doctora Sandra, gracias por su tiempo y estaremos pendientes a lo que pase en el Congreso de la República. Muchas gracias.